Hola chicos, pues finalizó el Gran Premio de Italia en Mugello. Tenemos récord de velocidad, récord de vuelta tanto en entrenos como en carrera y la consagración de Fabio Quartararo de cara al campeonato. Por desgracia, el fallecimiento del piloto suizo de Moto3, Jason Dupasquier, ensombreció claramente toda la jornada. Y es que justo al finalizar la carrera de Moto3 recibiríamos esa fatídica noticia de la muerte de Jason, de tan solo 19 años. Como siempre digo, el motociclismo es de los deportes más bonitos y apasionantes que existen, pero a su vez también de los deportes más peligrosos. Nos toca vivir con ello y entender que de vez en cuando podemos ser testigos de tales noticias desagradables. Nuestro deporte pues de vez en cuando nos muestra esta cara desagradable y cruel. Y nada, desde aquí me gustaría mandar mi pésame a familia, amigos y miembros también de su equipo. Yéndome a lo deportivo, me quedan claras 4 cosas. La primera, Fabio Quartararo es el piloto más fuerte de la parrilla, al menos en condiciones de seco. 2, Ducati sigue teniendo la moto más rápida, posiblemente sea la Ducati más completa, pero sigue faltando algo en curva, sobre todo si luchas contra Quartararo y si el piloto que pierde menos en la curva no está en pista, como es el caso de Bagnaia. 3, circuito muy favorable a KTM, como demostraron los 4 pilotos, y desfavorable para Honda, como también demostraron los pilotos de Honda. Y por último, 4, creo que la recuperación de Marc Márquez, como se preveía, va para largo. Bueno, hablemos de velocidad máxima. Binder consiguió en el FP3 igualar esa velocidad máxima alcanzada por Johan Zarco de 362.4. Y ya que estamos en Mugello, pues vamos a hacer un repaso histórico de esas velocidades máximas alcanzadas por las MotoGP. Y es que a partir de 2002 MotoGP entra en vigor y Max Biaggi hace una media. Estamos hablando de medias porque coger tan solo la velocidad máxima a veces es un poco confuso, pues puedes tener la suerte de tener uno o varios rebufos y que te ayuden a alcanzarla, pero si ya coges la media que nos provee Dorna con esos tiempos, esas hojas de velocidades que nos dan la media de las 5 mejores velocidades máximas, pues es más fácil entender cuál es tu media y cuál es la velocidad real de tu moto, ¿no? Max Biaggi en el 2002 alcanzó 318.5 de media y 10 años después Valentino Rossi con la Ducati en 2012 alcanzó 345.6, 27 kilómetros más en tan solo 10 años. Los siguientes 10 años, bueno, 9, porque estamos en 2021 y serían 10 el año que viene, se alcanza ya los 354.1 que alcanzó Miller de media, 9 kilómetros más por hora. En total, en 20 años, se ha mejorado 35 kilómetros por hora. De 2012 a 2016 hubo una diferencia importante, pues en el 2016 fue el primer año en los que se superó los 350 km por hora, aunque tan solo 3 pilotos consiguieron superar esos 350. Ya en 2021 no ha habido una gran diferencia porque solo ha habido 2 km por hora más, pero ya 10 pilotos han conseguido superar con facilidad los 350 km por hora. La pregunta es, ¿cuándo se superarán los 370 km por hora? ¿Se conseguirán en 5 años, en 10 más? ¿Cuándo será esa fecha? Como datos curiosos, el ganador, Fabio Quartararo, tuvo una velocidad 12 kilómetros inferior a la de Miller, 354, y Fabio 342. Más lenta todavía fue la moto de Morbidelli, 20 kilómetros más lenta que la de Miller, con 334. Y ya para que veáis qué marcas más han evolucionado en los últimos 4 años, en 2017, que fue cuando KTM se unió al grupo de las 6 motos oficiales, obtuvo una velocidad de 341, al igual que Aprilia, perdían 13 kilómetros con respecto a las Ducati. En cambio, este año ambas han conseguido 350 y solo pierden tan solo 4 kilómetros. Como dije en anteriores programas, Fabio Quartararo es el piloto más fuerte y más en forma de la parrilla. Es el más rápido en seco, sin ninguna duda. Y no es la moto porque tanto Rossi como Viñales tienen exactamente la misma moto y ambos estaban detrás de una Ducati, de una Suzuki, de una KTM y de una Aprilia, lo cual indica que no es la moto, es él, que es súper explosivo, es joven, se adapta perfectamente al estilo de pilotaje de la Yamaha, le saca el máximo rendimiento y los resultados están ahí. Y es que una vuelta es una máquina, tiene que sacar la vuelta explosiva y siempre la saca. En esos momentos de absoluta concentración y precisión nunca se equivoca y siempre está con la pole position en primera línea. Y luego, cuando yo esperaba
que perdiese más de una posición saliendo desde la pole position, pues solo pierde una con Bagnaia, quizá ayudado por el nuevo sistema Whole Shot de Yamaha que trajeron aquí a Mugello, donde se baja tanto la delantera como la trasera, y eso seguramente les ayuda. Y luego en carrera pues es un martillo, no tiene errores de pilotaje, no se sale fuera de la trazada y es capaz de rodar, por ejemplo, 5 vueltas en la misma décima, como tuvo creo que de la vuelta 14 a la 18. Además, su máximo rival, que era Bagnaia para la carrera, Bagnaia cometió un error y lo pagó muy caro, y en la provisional pues escapa de nuevo y está ya con una gran ventaja con sus perseguidores. Bueno, pues ya tocaba alguna alegría para el cuerpo, para el bueno de Miguel, que después de acabar la temporada de una inmejorable forma con esa incontestable victoria en Portimao, pues parecía que se había perdido un poco el rumbo o el feeling con la moto, y algún error que otro también pues no había ayudado y había tenido un inicio de temporada bastante decepcionante. Finalmente volvió al podium otra vez, podium bien merecido, parecía que le habían quitado esa segunda posición con el saltarse un poco los límites de la pista, pero también sancionaron a Joan, con lo cual dejaron la cosa igual. Y bueno, desde el principio se vio que Mugello favorecía claramente a las KTM, o al menos ayudaba a que las KTM fueran competitivas. Miguel empezó el FP1 liderando gran parte del entrenamiento, con ese 46.5 que para ser primera práctica del fin de semana estaba muy bien. Y bueno, cuando ves a 4 pilotos de la marca yendo claramente más rápido de lo habitual, entiendes que ese circuito pues es favorable a las características de la moto. Pues los 4 pilotos tienen estilos de pilotaje diferentes y settings diferentes. Y si van claramente más rápido que los otros circuitos es por algo, sucede por algo. Simplemente Miguel pues pilotó mejor que los otros 3 pilotos y aprovechó esa oportunidad para llevarse a casa ese importante podio para él. Joan realizó un fin de semana made in Suzuki, digamos. Entrenamientos discretos por esa falta de explosividad de la moto a una vuelta, y luego en carrera de menos a más. Quedó bastante claro en Mugello que los puntos fuertes de Suzuki, al contrario que los de Ducati, son la agilidad en las chicanes y en el paso por curva, y también, al contrario, otra vez que Ducati, esa degradación menor que tienen ambas motos a final de carrera, que les hace pues poco a poco ir recuperando posiciones y terreno con los demás. Al contrario que Alex Rins aprovechó al 100% esa oportunidad para volver al podium. Joan Mir sigue siendo un piloto muy constante, a pesar de ese error en Le Mans que obtuvo 0 puntos, sigue siendo muy regular, y esa regularidad le lleva a la 5ª posición, aunque parece ser que, al contrario que en el 2020, en este 2021 sí que hay un claro dominador del campeonato, que es Fabio Quartararo, que está ganando muchas carreras, así que esa regularidad parece ser que no es suficiente para luchar por el Mundial, y tendrá Joan, si quiere renovar la corona, pues empezar a ganar carreras también. Zarco tuvo un encontronazo, un impacto fuerte con Bastianini, que terminó con Bastianini en el suelo, y vimos que tenía Johan pues esa famosa caja más damper de Ducati dañada. No sé hasta qué punto ese impacto pues afectó al rendimiento de su carrera, pero lo cierto es que, a pesar de que fue la primera Ducati y consiguió el récord del circuito en esa segunda vuelta, después, con los neumáticos empezando a decaer, pues su rendimiento empezó a bajar bastante importante. Lo estuvo observando y era bastante claro que cuando Johan empezaba a sufrir el desgaste de los neumáticos, su entrada en curva era mucho menos fluida a la que tiene, por ejemplo, pues Francesco Bagnaia. Entra en la curva, se tensa un poco y en ese instante pues pierde terreno, sobre todo con respecto a la Yamaha de Quartararo y la Suzuki. Era bastante evidente. De todas formas, pues Johan, aparte de ese error que tuvo en Portimao donde se cayó, sigue siendo muy regular, y esa regularidad pues lo lleva a estar en segunda posición del campeonato. Pues la verdad, una verdadera pena esa caída de Pecco Bagnaia, que para mí era el único piloto claramente que podía aspirar a lucharle la victoria a Quartararo hoy. Pero bueno, al final todo se puede ir al traste en un segundo, en un pequeño pues error de pilotaje, como creo que ha tenido hoy Francesco, al entrar un pelín demasiado rápido, un pelín demasiado inclinado. Aunque me da la sensación de que él no entendía muy bien por qué se había caído, un poco como le sucedió en Misano cuando lideraba esa carrera el año pasado. Y la verdad es que este error lo va a pagar realmente caro en el campeonato, pues su máximo rival ha obtenido el premio máximo. Un poco como Ducati también en general, venía Mugello de favorito, incluso aspiraba a conseguir ese triplete por primera vez en su historia, pero se van de Mugello pues sin ningún podium, y con su máximo rival, un Fabio Quartararo, que le saca más ventaja que nunca. Márquez empezaba el fin de semana sufriendo más que en Le Mans, más de lo habitual. La Honda no iba en Mugello, los físicos cambios de dirección tampoco ayudaban, y un síntoma de que el piloto no está cómodo, que el piloto no se siente rápido,
es cuando el piloto pues busca una rueda para intentar mejorar su tiempo. A un Márquez superior y dominador como en 2019 nunca lo hubiésemos visto utilizar esta estrategia, pero quizá en esta ocasión era la única vía que veía Márquez para entrar en la Q2. Y realmente esa estrategia le estaba dando resultado, porque había entrado en la Q2 directamente y pilotos como Viñales, que iban mucho más rápido que él, pues al final no lo habían conseguido realizar. Pero al final, como se dice, a perro flaco todas son pulgas, y contra más débil te ves, más débil te sientes, más te llueven los problemas. Decepcionante carrera para Luca Marini, que terminó en última posición, a 13 segundos del penúltimo, que fue Morbidelli, y a 20 segundos de los puntos. Realmente un mundo, una distancia muy grande, y debe estar realmente decepcionado, porque no fue una buena carrera para él. Aparte de esa carrera de Portimao, donde demostró un gran rendimiento, en general está siendo claramente más lento que su compañero de equipo Bastianini, que lleva su misma moto. A su favor, decir que si bien ya es difícil debutar en MotoGP, lo es todavía mucho más debutar con una moto complicada como es la Ducati, que además es una moto antigua, de hace 2 años, sin esas innovaciones tan importantes como el whole shot que vienen utilizando las motos oficiales de Ducati. Hay que darle tiempo, es su primer año. Luca Marini ya en Moto2 demostró que si se siente bien encima de la moto es un piloto que gana carreras y un piloto competitivo, con lo cual necesita un periodo de adaptación más largo y hay que darle un poco de tiempo. No puede ser lo que debe estar pensando Alex Rins después de la 4ª caída consecutiva, y es que realmente debe ser una gran decepción para él y puede ser que esté pensando que es una pesadilla. Pero es real, está sucediendo, y no es cuestión de velocidad, porque realmente tiene la misma velocidad que Joan Mir prácticamente, pero Joan en cambio está terminando las carreras de forma regular y Rins no lo está haciendo. Esperemos que cambie la dinámica y esperemos que a partir de ahora pues se centre simplemente en acabar las carreras, porque esa velocidad no la va a perder. Tiene que empezar a conseguir resultados para ir creciendo esa confianza, y porque ahora realmente se hace cuesta arriba y empieza a tener presión de terminar las carreras, que eso siempre es muy incómodo. Bueno, pues error de un novato, porque al final Enea Bastianini es un novato que lo está haciendo muy bien, pero no deja de ser novato, pues, y hoy ha cometido un claro error de atención. No sé dónde estaba pensando, dónde estaba mirando, pero no estaba mirando a la moto de Zarco, si no, no se lo hubiese comido, entre comillas, con ese choque que tuvo haciendo invertido, cuando sí que se dio cuenta que estaba llegando a la moto, pero era demasiado tarde, tuvo que frenar demasiado fuerte y le hizo la moto un invertido, impactó con la moto de Zarco, él se cayó, por suerte Zarco siguió en carrera a pesar de ese impacto en el mass damper, y era un error que hoy podía salir bastante más caro a nivel de salud para ambos pilotos, para él, pero también para Zarco, y costarle también la carrera a Zarco, que afortunadamente no le costó. Al final sí que costó algunos miles de euros para el Real Avintia, pero nada importante. Y es que en MotoGP nunca puedes perder la atención, no solo durante la carrera, sino también antes de la carrera, nada más subir encima de la moto, cuando vas por los boxes o cuando haces las vueltas de reconocimiento o de calentamiento, e incluso tampoco, como se demostró en la carrera de Moto2 del año pasado en Jerez, cuando finaliza esa carrera, con ese incidente que tuvieron 2 pilotos, creo que del mismo escudería, de la VR46, al chocarse, pues al estar un poco despistado después de la carrera. No puedes perder la atención, nunca. Decepcionado estoy. Ha sido mi peor I told you lo que llevamos de temporada, con un 0% de acierto. Chicos y chicas, 0% de acierto. No ha acertado ningún piloto, incluso la sorpresa me he llevado. Y es que ha sido un fin de semana realmente impensable de que iba a suceder sin Bagnaia, sin Zarco, sin Miller, los pilotos de Ducati que eran los favoritos aquí, ninguno de ellos en el podium. Y bueno, los 700 comentarios que hemos recibido en el último programa, pues los que más habéis acertado habéis sido en un 50% de acierto, con la pole position de Fabio y también su victoria, y ninguno de vosotros ha podido adivinar el podium de Oliveira. Realmente un Gran Premio de Italia difícil e impensable de pronosticar. Bueno chicos, pues hasta aquí el resumen del Gran Premio de Italia. MotoGP no para, la siguiente cita ya es en Montmeló en unos días, los equipos están saliendo ya para uno de mis circuitos preferidos, y estar muy atentos, activar la campanita, suscribiros, y si os ha gustado el vídeo, like.